Listo, gracias. Entonces, conocí a Vane en un estudio de Nacional Montepiedad y de ahí empezamos a platicar y posteriormente pues ya nos hicimos amigos y luego además nos hicimos socios. Entonces tenemos proyectos conjuntos trabajando, Vanessa, Bill, Concepción, mi hermana, en ayudar a hacer estudios o análisis de cambio sistémico. Y lo que yo he aprendido en esta industria de las que, como todos estamos, de las fundaciones comunitarias, es que si alguien tiene que entender lo que es sistémico, son las fundaciones comunitarias para poder atender los problemas o las situaciones que tiene la comunidad y mejorar. Entonces, lo que quiero es, no se trata de que sea una maestría en cambio sistémico, pero sí una introducción a lo que es el cambio sistémico. Y entonces, pues les dejo aquí a Vane que amablemente nos está dando el espacio para poder platicarles de lo que es esto y aprender de ella en este sentido. Entonces, Vane, the stage is yours. Gracias, Agustín, y mucho gusto. Yo soy Vanessa Armendáriz. Conozco algo del trabajo que hacen las fundaciones comunitarias a través de Agustín, y realmente creo que el compartir que podemos tener hoy o el diálogo en el futuro es muy importante para la vida de los territorios. Creo que hay pocas organizaciones con esa claridad en su estructura organizacional. Entonces, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo les platico un poquito de mí. Yo soy de Monterrey y en algún momento me encontré un libro de pensamiento sistémico y me ayudó mucho a entender lo que estaba pasando. En ese tiempo era la guerra contra el narco y decidí empezar a sostener este enfoque y especializarme en eso. Entonces hice un par de maestrías fuera de México en modelación sistémica y en probabilidad y en temas de conciencia para la colaboración. Y estuve trabajando con organismos internacionales como Comisión Europea, Naciones Unidas, por algo de tiempo, y decidí regresar a México. Y aunque no me quede mucho porque mucho de este trabajo se demanda en lugares muy específicos, empecé a hacer procesos de hace más o menos 13 años de transformaciones sistémicas, desde organizaciones pequeñas hasta organizaciones regionales o organizaciones que son multisectoriales como esfuerzos de gobernanza, y es ahí donde conocí a Agustín. Y pues eso es, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, pero eso es básicamente lo que me ha tocado estar practicando en el tema de transformaciones sistémicas. Y a mí me gustaría nada más escuchar si se puede, o sea, sé que tenemos este poquito tiempo, pero sus nombres, su organización y más que eso, o sea, bueno, eso y además ¿qué curiosidades tienen sobre el cambio sistémico? Para yo poder empezar, digamos, a compartir un poquito de casos y experiencias, pero pues también basándome en cuáles son sus inquietudes y curiosidades. Y no sé si podemos ayudarnos a hacer este compartir. Por ejemplo, Luis, si tú pudieras empezar y le das la palabra a alguien más para irnos ágilmente. Bueno, buenos días, Gracias. es un gusto. Diego Aguilar, soy coordinador del proyecto de fundaciones comunitarias aquí en Costa Rica, en una organización de soporte que se llama Costa Rica por Siempre, que estamos acá trabajando como parte de la CIAF y con 7 organizaciones acá en Costa Rica, 7 fundaciones. Eh, y sobre la expectativa, mi expectativa es sobre todo metodológica, ¿verdad? Es entender cómo se hace, cómo se entiende, ¿verdad? Cómo eventualmente se puede plantear un proceso, digamos, de cambio sistémico en este caso. Y bueno, le doy la palabra a mi tocayo, Luis Mogollón, de Comuna Nación Perú. Gracias, Luis Diego. Yo soy Luis Mogollón de Comuna Nación de Perú, soy coordinador en Comuna Nación, que es la plataforma de soporte de las fundaciones territoriales comunitarias en Perú. Y sobre el tema, creo que me llama la atención entender cómo podemos gestionar, manejar esa complejidad, ¿no?
de entender el conjunto, el tema de como movimiento, cómo trabajar en conjunto y con las partes que son las diversas fundaciones territoriales o comunitarias en los departamentos, en los diferentes territorios del Perú. Cómo podemos avanzar como movimiento y cómo nosotros como plataforma podemos darles el soporte que ellos necesitan. Y se la paso a Tamara de Chile. Gracias, Luis. Por acá, Tamara Estudillo, soy coordinadora en la Organización de Soporte de Chile. El movimiento se llama Coterráneos. Y bueno, yo entiendo que el cambio sistémico es súper importante para los territorios, para abarcar integralmente, poder ver las problemáticas integralmente, pero me gustaría comenzar desde el principio, desde cómo se hace, cómo se parte haciendo el cambio sistémico, porque entiendo que es muy, muy complejo. Nosotros nos gustaría que acá todavía no existen fundaciones territoriales y todo en proceso, y nos gustaría que poder transmitir la información a ellos también para que cada uno en sus territorios haga la suya. Así que eso. Y le paso el micrófono a Lina. Hola Vanessa, un gusto. Gracias Tamara. Yo soy Lina Tangarik, yo soy cofundadora de Territoria, la organización de soporte para las fundaciones territoriales en Colombia. Y yo tengo una duda muy puntual y es sobre las palancas, porque siento yo que cada vez que nos hemos aproximado también desde Territoria un poco al pensamiento sistémico, a entender también cómo en contextos tan adversos como el colombiano, en donde lo estamos recuperando de un conflicto armado de 50 años, en donde todavía hay mucha pobreza, en donde necesitamos mucha más infraestructura social, que ha sido como un poco mi foco, como entender cómo empezar a crear esa infraestructura que habilita la existencia de fundaciones territoriales. ¿Cuáles son las palancas? ¿Cuáles son las palancas que tengo que accionar para lograr precisamente esos cambios que queremos? Y pues feliz de estar acá y de seguir aprendiendo de todos los colegas y de ti también. Y le paso a Daniela. Pues mucho gusto. Me presento con Vanessa y me presento con el resto del equipo. Yo soy la nueva directora ejecutiva de Comunalia. Entonces, pues es la primera vez que estoy en este foro. Es un gusto. Sé que nos vamos a ver mucho. Estoy a su disposición. Y con respecto al abordaje sistémico, al enfoque sistémico, tengo mucho interés y muchas dudas. Siempre me ha parecido que es muy ambicioso. eh, mm, Eso me da un poco de temor, lo confieso. Vengo de estructuras donde los focos por temáticas cubrieron muchísimo tiempo la atención. Vivimos un proceso de integración de integración de enfoque sistémico, pero no se había terminado de aterrizar. Y la medición para, para ese abordaje que yo no tengo realmente mucha idea. Entonces, bueno, gracias por... Ah, y le voy a dar la palabra a Paula. Paula Jaime. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Acabo de entrar y me perdí la pregunta, Daniela. Nos estamos presentando, Paula, porque hoy nos acompaña Vanessa, quien nos va a dar un taller sobre cambio sistémico. Estamos Sí, rebotando la palabra uno con otro, presentándonos y haciendo una breve pregunta o comentando cuál ha sido nuestra aproximación con el cambio sistémico y qué expectativa tenemos. gracias por el contexto. Bueno, yo soy Paula, trabajo en Territoria, la organización de soporte del movimiento en Colombia, y el cambio sistémico para mí es un misterio, pero también es muy lógica la manera en la que la vida y el mundo está interconectado.
y que nuestras herramientas de trabajo a veces no están a la altura para poder integrar tantos elementos a la vez. Así que con muchas expectativas de este espacio que es muy importante para nuestra práctica. ¿Y a quién le paso la pelota? ¿Quién falta? Pues Paula, si quieres la recojo yo. Dale, Julio, Venga, adelante. esperad un segundito que tengo la cámara. Bueno, perdonad, tenía la cámara apagada porque estoy comiendo y entonces aprovecho mientras como, os escucho. Soy Julio Huerta, soy el director técnico del programa de fundaciones comunitarias de la Asociación Española de Fundaciones y soy director de la Fundación Hortasud, una fundación que actúa en el área metropolitana del sur de Valencia, en una población de 500.000 de habitantes aproximadamente y que tiene 52 años la fundación. Cambio sistémico. Mis dudas, yo la verdad es que es la primera vez que me aproximo a esto, a esta metodología. Mis dudas es cómo medimos o cómo provocamos este cambio cuando hablamos de relaciones, de confianza, de provocar procesos, iniciar procesos. Cuando hablamos de la función de una fundación comunitaria, muchas veces son intangibles y que son difíciles de medir. Es verdad que se puede medir la cantidad de dinero que movilizamos para ayudar a otras asociaciones, pero lo otro es lo que más dudas tengo en cómo hacemos para medir todos estos intangibles que generamos en la comunidad, como son las relaciones entre la comunidad, la confianza, los procesos, etc. Y un gusto estar aquí y encantado de saludaros a todos y a todas. Sigo con la cámara apagada y así puedo ir comiendo mientras tanto. Gracias. ¿Alguien quisiera continuar? ¿Qué falta? Yo puedo aventarme. Hola, mucho gusto. Soy Minerva Zamora, soy coordinadora de programas en Comunalia también como Daniela. Este, y, como dijo Luis, la inquietud es un poco metodológica y también cómo pasar, o sea, creo que ya muchos empezamos a trabajar con esa visión sistémica, pero cómo pasar al cambio sistémico, que creo que es otro paso diferente, y que empiezo a ver que las fundaciones un poquito logran ver ese enfoque sistémico, pero las acciones siguen siendo sueltas. Entonces, ¿cómo pasar a que sean integradas, ¿no? Que no nada más es ver que está todo eso y hacer acciones individuales en los diferentes puntos que alcanzamos a ver, sino que esas acciones realmente estén integradas. No sé si me explico, pero por ahí va la duda. Gracias. Y le paso la palabra a Andrea. Muchas gracias, Minerva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Secola, soy oficial de alianzas y recaudación de fondos en la Asociación Costa Rica por Siempre. Trabajo con Luis Diego también apoyando a las fundaciones comunitarias. Con el pensamiento sistémico tengo algún tipo de experiencia, sin embargo, con metodologías ya de cambio sistémico, creo que es muy interesante y bastante complejo. Me interesa conocer un poco más porque muchas veces vemos un proyecto que tiene una idea central y 5 ejes transversales. Entonces, ¿cómo vemos, verdad? Que todo más bien esté interconectado y se pueda trabajar como de una manera más holística y no tanto en silos. Entonces, esa parte me parece bastante interesante. Y le cedo la palabra a Cristina. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, André. Mi nombre es Cristina Sánchez, también soy de la Asociación Costa Rica por Siempre. Estoy en el puesto de jefatura de proyectos y de hecho me incorporé a la asociación hace 2 meses y medio, entonces estoy bastante nueva en entender todo este mundo de las fundaciones comunitarias y cómo articularlas. Si bien en el pasado he trabajado con organizaciones en comunidades, pero cada una por aparte ya representa un reto, la organización interna, entonces pues muy interesada en conocer de experiencias y de metodologías que ayuden a esa articulación de esfuerzos entre distintas
fundaciones, organizaciones comunales para un objetivo común. Entonces, espero aprender mucho en este taller. Muchas gracias. Y no sé si falta alguien. Si gustan, puedo presentarme. Soy Lisa Shala, vivo en Minneapolis, en Estados Unidos. Un gusto verlos a todas y todos. Represento una iniciativa que se llama Conectando Comunidades en América, en todo el continente. Estoy aquí como oyente también para aprender de ustedes, de sus contextos, y siempre estoy fijando también aquí en Estados Unidos, en Canadá, también donde hay fundaciones que están entrando en esa cuestión de cambio sistémica, una de las cuales es Collaboratory en Florida, que ha trabajado bastante. Pero sí, en esa idea de la transversalidad, se dice en español, de las cosas, ¿no? No es solamente la educación, no es una cosa, sino depende de la economía, de la salud, de todo. Entonces, siento que para las fundaciones nuevas, especialmente si pueden iniciar con esta visión, les ayudará más adelante en planear más estratégicamente lo que están haciendo. Pero sí es complejo, es abrazarlo la complejidad, ¿cierto? Entonces, con mucho gusto aquí. Y lo paso a Lina, ya hablaste. ¿Quién más? Cristina también. ¿En qué paso yo? No sé de quién más falta, pero bueno, Pamela, sí, que yo también andaba como Julio desayunando, entonces por eso no prendía cámara ni micrófono. Bueno, yo soy Pamela Cruz, estoy en proyectos especiales en Comunalia. Creo que ya muchos mencionaron algunas de mis dudas, pero principalmente creo que lo que decía Mine, o sea, cómo pasamos de tener la visión a la acción o al cambio de manera sistémica, cómo medirlo y las palancas que decía Lina, creo que nosotros también nos falta, más allá de hacerlo con las fundaciones, que creo que sí jala, porque tenemos pues buena colaboración con ellas, cómo pasamos con más actores del ecosistema, del territorio, para poder apalancar acciones en conjunto desde esa visión sistémica. Gracias, gracias Pamela. Creo que somos todos. He estado escuchando. Muchas gracias por compartir sus inquietudes y curiosidades. Escucho, por ejemplo, que hay, o sea, que hay varias categorías. Una es como cómo se entiende, cómo se aplica, cómo lo mido, cómo se diseña, ¿no? Que es como más entender la metodología. Pero hay otras preguntas o sea, otras preguntas que escucho vivas, como cómo es que sostengo una vez que está, digamos, que lo entiendo, ¿no? Que estoy diseñando un proyecto, cómo realmente pasamos al cambio sistémico, ¿no? A la transformación sistémica. Y entonces, ¿y cómo conjuntamos esfuerzos? Y todas esas preguntas, desde, digamos, mi sesgo, lo que veo es que responden a procesos distintos. Unas tienen que ver más con capacidades de liderazgo colaborativo, que son súper importantes para hacer cambios sistémicos, y otras a lo mejor entender la metodología. Y veo también que todos hablamos, por ejemplo, de cambios sistémicos, pero me gustaría saber, a lo mejor escuchar un par de personas, qué es el cambio sistémico. ¿Ustedes qué entienden por cambio sistémico, para saber qué tan profundo me voy, o como si ya empezamos, y si pueden, yo sé que los que ya terminaron de comer, a mí me sirve mucho verlos y saber si esto les está haciendo sentido. Quienes puedan prender la cámara, les aprecio mucho que lo puedan hacer. Entonces, ¿qué es el cambio sistémico? ¿Alguien me podría decir qué es para ustedes el cambio sistémico?
Pues para mí el cambio primero es como esa transformación que nosotros queremos lograr en diferentes dimensiones. Uno puede querer generar cambio individual, colectivo, en estructuras o también como en sistemas, pero para mí ya ponerle el apellido sistémico implica también entender los problemas y la generación de cambio, no como un tema lineal, sino como algo que se afecta por distintos factores. Por eso hay que revisar, son los sistemas, hay que revisar un poco cuáles son las relaciones, cuál es la energía alrededor de un tema específico para poder entender cómo resolverlo, pero además cómo generar esas transformaciones y esos cambios. Para mí un poco es una perspectiva, es una manera de entender el mundo y las situaciones que pasan y cómo queremos realmente generar esos cambios en un tiempo, bueno, en un tiempo, quién sabe, ¿no? Pero pues más bien hecho, hacer el bien, pero hacerlo bien. Gracias, Lina. Voy a retomar algunas cosas que mencionaste. ¿Alguien más que me Sí, pueda compartir qué es? yo quiero compartir. Yo me acuerdo cuando te conocí, Ok. muy bien, y cuando vi tu presentación, siempre hablamos de es que hay que mapear a todos, hay que ser sistémicos, hay que poder ver todos los que participan. Y cuando vi el primer mapa dije, no es nada más cómo participan, sino cómo están participando, cuáles son las dinámicas de participación en ese entorno, en ese proceso. Y luego también veo que el, el cambio sistémico, lo que decía Lina, es un cambio, es una transformación. Y el cambio sistémico dice, hay una transformación ¿para qué? Hay un propósito que pone por delante, porque entonces en razón de eso es lo que he ido entendiendo y aprendiendo. Entonces, no es nada más, hay que poner a todo sobre la mesa y que además a veces no alcanzamos a ver. Entonces hay también el descubrir aquellos que también son parte del sistema que no vemos o que no sabemos que son parte del sistema. Y eso también para mí ahora es cambio de sistema. Gracias, Agustín. Para mí, si ayuda a esto que voy a aportar, Vanessa, Sí, sí. sentido de propósito. Creo que apuntaba Agustín también algo. Sentido de propósito, es decir, voluntad de provocar un cambio. Porque los cambios se pueden provocar o no, o producir o no, pero creo que tenemos que ser conscientes de qué cambios queremos. No nosotros solos, sino la propia comunidad, qué cambios quiere producir. Y ese sentido de propósito para mí es clave, porque si no, es aleatorio los cambios que se puedan producir. Esto es. Gracias. Ok, entonces creo que esto es las cuestiones que ustedes han mencionado tienen que ver con realmente transformaciones y procesos a nivel sistema. O sea, como lo que decías, Lina, los efectos en cadena en un sistema, o Agustín, ¿qué es esto que no vemos? O lo que tú dices, Julio, ¿fuiste tú, Julio? ¿Cierto? No sé. ¿Cómo empezamos desde un propósito? Es bien importante porque ahorita hay esta narrativa del cambio sistémico y todos lo entendemos, pero alguien que se dedica a hacer, a trabajar con las teorías de complejidad o metodologías para hacer proyectos, si escuchamos cambio sistémico decimos, pero los sistemas están cambiando todo el tiempo. ¿A qué se refieren? ¿De qué se trata eso? O sea, como cambio sistémico, un cambio sistémico puede ser un cambio, muy chiquitito, pero si hablamos de una transformación, la transformación implica la transformación de estructuras sistémicas. Entonces, y cuando vemos teorías de cambio de organizaciones, son cambios muy simples que no reflejan lo que está diciendo Lina, estas transformaciones en cadena, que no necesariamente reflejan a veces lo que dijo también Julio. O sea, ¿a qué propósito estoy respondiendo, no? O sea,
y que no reflejan mucho menos todos los espacios escondidos, ¿no? Que menciona Agustín. Entonces se habla mucho de cambio sistémico, pero los sistemas están cambiando todo el tiempo. Los hacemos incluso sin metodologías sistémicas. Todo el tiempo nuestros sistemas están cambiando. Entonces, ¿realmente a qué le apostamos? Y por eso las preguntas, yo les decía, bueno, ¿cuál es su inquietud, no? ¿Cuáles son sus intereses? Porque ¿a qué le apostamos cuando queremos hacer o cuando decimos que queremos hacer un cambio sistémico? Y me gustaría compartirles que existen, por ejemplo, hay algo que se llama índices de apalancamiento sistémico, el Systemic Leverage Index. Y ahí podemos ver nosotros que existen cambios que se hacen en los sistemas que son muy tácticos. O sea, ¿qué puedo hacer mañana o qué puedo hacer en los siguientes 3 meses? ¿Qué acción puedo hacer? Entonces, si un proyecto de cambio sistémico o un proyecto de una organización que quiere lograr una transformación, que a lo mejor esa es una palabra más adecuada, transformación sistémica, si nosotros queremos hacer una acción, eso va a estar a nivel táctico. Pero si nosotros tal vez queremos crear condiciones en los sistemas, eso ya no está a nivel táctico, está en un nivel dinámico. Es algo que tenemos que nutrir en el tiempo. Y si nosotros verdaderamente queremos hacer una transformación, eso va a estar en un cambio sistémico estructural, no en un cambio táctico, ¿no? Entonces, es bien importante entender lo que decía Julio, ¿a qué le estoy apostando? Y que decía Agustín, ¿cuál es el propósito? ¿A qué le estoy apostando? Y preguntarnos primero, ya sea como si somos redes de fundaciones comunitarias, si somos una fundación comunitaria, preguntarnos hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, ¿qué cambio queremos, o sea, qué cambio queremos sostener o de qué cambio queremos ser parte? Y esto es algo que es bien importante tener en cuenta porque cuando se diseña un proyecto o una acción, es muy importante saber si queremos una transformación, pero una transformación ¿de qué? Porque si vamos a decir una transformación sistémica implica transformar la estructura, o sea, transformación, cambiar la forma. ¿Queremos transformar estructuras? Sí, ¿qué estructuras? ¿Culturales o materiales? Y es ahí donde empezamos a hacer este trabajo de transformación sistémica que no es solo un trabajo técnico, ¿no? También es un trabajo más de visión estratégica. ¿Cómo defino qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo defino un propósito y cómo lo empiezo a medir? Entonces es bien importante saber si lo que quiero hacer es realmente un proyecto de transformación sistémica o si quiero hacer un cambio, ¿no? Un cambio en mis proyectos o un cambio sistémico más táctico, ¿no? O sea, solo quiero que empiecen a relacionarse, ¿no? Algunas organizaciones. Ese es mi nivel de alcance, es un nivel más táctico. Solo quiero que empiecen a hablar. O no, realmente yo quiero nutrir condiciones para a lo mejor, los proyectos que se van a crear en 20 años. Y entonces quiero hacer un cambio sistémico de mediano plazo. Quiero nutrir condiciones. O no, yo lo que quiero realmente es transformar las estructuras de pobreza, ¿no? De una ciudad. Entonces es un cambio estructural y es transformar algo. No es nada más la forma en la que se comunica. Y la gran sorpresa en muchas cosas que ustedes han mencionado es que no solamente se trata de transformar o cambiar o planear un proyecto, sino ustedes lo dijeron, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo lo llevo a la realidad? ¿Cómo está vivo? ¿No? Y eso tiene que ver con transformaciones de las personas que sostener un propósito sistémico no es cualquier cosa. Entonces, si ustedes están en esta posición de liderazgo, uniendo a fundaciones comunitarias, sostener un propósito sistémico requiere una transformación de quien lo esté sosteniendo, pero también de las organizaciones que son parte. Y la transformación, para lograr realmente una transformación sistémica y los efectos en cadena de los que habla Lina, se requiere que las organizaciones que son parte de ese sistema les caiga el 20, como decimos en México, o entiendan cómo es que su hacer tiene que cambiar, pero no solo su hacer, sino su ser también tiene que cambiar. Entonces, para poder colaborar, para poder alinear propósitos. Ahora, yo lo que les voy a presentar es algunos casos de cómo se ve eso, algunos aprendizajes. Pero es súper importante
cambio sistémico puede ser un montón de cosas y se vale decir un cambio sistémico táctico, un cambio sistémico desde corto plazo o un cambio sistémico de crear condiciones a mediano plazo o un cambio sistémico estructural, pero si es estructural ya ahí es una transformación sistémica. Y es bien importante nosotros entender a qué le estamos apostando cuando queremos sostener un cambio sistémico con otros, ¿no? Y empezar a nutrir, porque luego es muy importante la pregunta con la que iniciamos a sostener esfuerzos e invitar otras voluntades. Es súper, súper importante. Entonces voy a iniciar, no sé, ustedes pueden interrumpir cuando quieran hacer como algún comentario o pregunta. Hay muchas inquietudes, hay metodologías específicas para mapear, para hacer estrategia, para colaborar, para hacer esfuerzos de gobernanza. Entonces, donde estén también las preguntas podemos ahondar. ¿Sí ven la pantalla? Bien. Bueno, entonces lo Sí, que perfecto. les voy a compartir justamente es que lo más importante para nosotros poder hacer lo más eficiente nuestro actuar, lo más importante es la intencionalidad, lo que decía Julio y Agustín, el propósito. Entonces, y es un poco lo que estamos abordando. O sea, si es cambio sistémico, ¿cuál es esa intencionalidad? ¿Cuál es esa visión? ¿Qué es realmente lo que queremos empezar a transformar de la realidad? ¿Es algo a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? ¿Es algo estructural? ¿Es solo construir condiciones? ¿Es solo cambiar una acción, una conducta en mi red de organizaciones? Entonces, ¿cuál es esa? Y esa pregunta, el propósito o simplemente el objetivo, es lo que nos va a dar información no solamente sobre lo que tenemos que hacer, sino quiénes estamos llamados a ser. Y es muy importante. Si nosotros queremos, o sea, si las preguntas que se sostienen son preguntas como mejorar el bienestar de comunidades o tener bienestar ambiental, ¿no? Calidad de ciertos niveles, ¿no? Ya sea de calidad de agua o calidad del aire, o si nuestra pregunta es realmente que las personas de tal territorio detonen su potencial. Entonces, esa pregunta, esa intencionalidad es quienes nos van a decir qué capacidades tenemos que desarrollar nosotros mismos para poder colaborar con otros y poder identificar con quiénes tenemos que colaborar, ayudándonos a lo mejor de herramientas sistémicas para poder ser quienes estamos llamados a ser. Y quería compartirles que algo que es muy importante es que este cómic, que la complejidad es una ciencia, no es solamente una forma de pensar. Porque a veces se entiende, ¿no? Que pues el cambio sistémico es a lo mejor pues un enfoque más, ¿no? Pero la complejidad es una ciencia y cómo cuando estamos dentro de este enfoque de complejidad, es muy difícil decir, por eso esto del cambio sistémico, yo voy a hacer un cambio sistémico. Es súper difícil. Cuando algo está en complejidad, que es mucho de las inquietudes que ustedes tienen, cuando estamos en sistemas complejos, que son todos nuestros sistemas, todo lo que tenga vida es complejo. Entonces, cuando estamos en estos ambientes, uno no va y aborda la complejidad de manera directa. Quiero reducir niveles de pobreza, entonces déjame darles una beca, ¿no? O sea, así no se aborda la complejidad, porque no va a ser efectivo. Y ahorita vamos viendo, o sea, esos son ya más, digamos, como algunas lecciones del pensamiento sistémico que te dicen, las intervenciones en los sistemas van a ser compensadas, o sea, no te van a funcionar, el sistema se va a rebalancear otra vez. O sea, tú aborda un asunto de manera directa y no vas a tener los resultados que quieres tener porque hay ciclos de retroalimentación. Entonces, ¿cómo se aborda la complejidad? Se aborda de manera indirecta. Cambias el ecosistema, no la meta, no las metas que te pones. Y aquí eso es súper importante también porque las organizaciones normalmente que
que quieren hacer cosas por el bienestar, ¿no? De nosotros mismos, de los ecosistemas, lo que hacen casi siempre es cambiar sus metas a lo que es medible, ¿no? A lo que hoy es medible o a lo que hoy miden o a lo que hoy pueden ver con claridad. Pero cuando estamos trabajando en un sistema vivo, que son todos los sistemas, lo que cambias es el ecosistema, no la meta. Y es muy importante para poder hacer eso, preguntarnos dónde estamos parados, pero no dónde estamos parados justamente, o sea, no nada más geográficamente, que tiene que ver con lo que decía Julio, dónde estamos parados en términos de el propósito al que queremos llegar. Y esto es bien importante porque hay que preguntarnos, ¿quién soy yo? Soy una ONG que trabaja con tortugas, pero su propósito es a lo mejor mejorar la vida marina, cuando la vida marina tiene influencias electromagnéticas, si hay barcos, ¿no? Navegando por ahí, tiene influencias de contaminación, porque los sistemas de drenaje de las islas, etcétera, ¿no? O sea, como de las costas. Entonces, si yo soy una organización que quiere mejorar la vida marina, pero yo hago solo trabajo con a lo mejor cuidado a tortugas de ciertas especies, entonces como, ¿dónde estás posicionado en torno a tu propósito? Y entonces por eso la pregunta es, ¿quién estás llamado a ser? Y eso de quiénes están llamados a ser depende de los propósitos que nos pongamos. Y el propósito que nos pongamos nos va a decir si lo que necesitamos hacer es algo táctico, dinámico o estructural. Si ese cambio sistémico que queremos hacer está en qué nivel. Entonces es súper importante porque primero es entender dónde estamos y entonces realmente tomar los pasos que tenemos que tomar y eso me encantaba porque creo que lo dijo Daniela. O sea, el cambio sistémico se ve súper ambicioso, pero cualquier persona, o sea, cualquier persona, tenemos que saber que nosotros estamos todo el tiempo haciendo cambios sistémicos, con las cosas que decidimos hacer y las que no decidimos hacer. Es decir, los sistemas todo el tiempo están cambiando y nosotros somos parte de ese cambio. Ahora, poder entender si camino a la derecha o en el camino conocido, ¿qué voy a seguir cambiando y construyendo? Y si camino radicalmente hacia el otro lado, ¿cuál es el siguiente paso? Que no es en 20 años, que no cuesta 50 millones más. El siguiente paso que hoy tengo que hacer, que me va a llevar, que es el mejor paso posible para llevarme a esa dirección, ¿no? A ese propósito. Pero hay que tener claridad del propósito y hay que saber quiénes somos y dónde estamos para lograr ese propósito. Y obviamente que esa pregunta también nos dice, bueno, ay, no tengo las capacidades, pero ¿con quién colaboro? ¿A quién tengo que sumar? Pero no hablo normalmente con este sector, entonces, ¿quién tengo que ser? ¿Qué capacidades desarrollo? Entonces, lo que te da básicamente es claridad. Y entonces, lo que normalmente vemos es que este propósito es justamente esa visión, pero no es que lo vayamos a alcanzar, es muy difícil, porque cuando estamos en sistemas vivos es súper difícil controlar lo que sea, realmente. O sea, realmente es un arte poder lograr ciertos indicadores. Y por eso las organizaciones de filantropía le invierten a cosas como tan tácticas, tan poco estratégicas, no tanto dinero, porque pues es lo que se puede medir. Entonces, cuando a veces hacemos ese propósito, suena súper ambicioso, pero lo que nos da ese propósito es claridad y alineación de lo que tiene que pasar, como decía Lina, en cadena y en diferentes etapas, ¿no? Y entonces asumir, bueno, no puedo alcanzar eso, pero puedo hacer este siguiente paso que sí me va a llevar hacia allá o que sí va a construir condiciones, ¿no? Y entonces, no me voy a demorar mucho en esto. Cuando empezamos a construir ecosistemas, lo que justamente hacemos es, lo que normalmente se hace es, oye, hay organizaciones como del mismo tipo, pongamos a que aprendan, ¿no? O los mismos agentes de cambio. Pero lo más efectivo para hacer transformaciones sistémicas es no nada más reunirnos con las organizaciones más comunes, sino, oye,
estas dos monitos, ¿no? A mí él no me cae bien, pero déjame construir este link, porque si entiendo cómo suceden los cambios en los sistemas, probablemente lo necesito. Pero donde está el paradigma es empezar a colaborar entre organizaciones que son iguales a mí, ¿no? Y entonces es súper importante porque entonces empiezas a crear realmente otros patrones en el sistema. Y aquí digamos que lo más importante es saber que lo que hay que cambiar es el contexto, no el asunto directo, ¿no? Es nutrir condiciones. ¿Cómo vamos hasta aquí en cuanto a qué es cambio sistémico? Muy bien. Y Yo diría normalmente, que espero que en un momento les enseñes esa, de que este es un sistema y este es un ecosistema. Esa gráfica vale. que utilizo, porque creo que eso les va a dar mucha claridad. Bueno, entonces déjame ver si la tengo en esta presentación y creo que sí vale la pena verlo en este momento. A ver, vamos a abrir. Lo que menciona Agustín es que, y es como el paradigma donde normalmente estamos, cuando nosotros trabajamos y utilizamos incluso la palabra sistema, como lo está pasando con cambio sistémico, que a mí a veces me da un poco de tristeza. Es que, a ver, vamos a ver, están viendo la de sistema y ecosistema, ¿verdad? Ahora. Sí, Normalmente cuando nosotros entendemos que hay, por ejemplo, el sistema educativo o el sistema de salud, generalmente vemos o un sistema empresarial, ¿no? E incluso de bienestar o de proyectos, o un sistema filantrópico. Generalmente, en este paradigma, no de ecosistemas, sino de estos sistemas más artificiales, que no son sistemas vivos, que son sistemas que hemos creado los humanos. El origen de este sistema o de estos sistemas es, vamos a resolver un problema, ¿no? ¿Qué problemática hay? Y por ejemplo, aquí imagínense, está el gobierno que lo que va a hacer es, te voy a dar servicios a grupos prioritarios o a beneficiarios porque quiero de ti la métrica, la legitimidad y me voy a asesorar de expertos. Y estas son las relaciones que hay, ¿no? Entonces, los participantes son fijos en un sistema, el sistema es cerrado, las metas están preestablecidas y a lo mejor si esto se parece a alguno de los, tal vez se parecen a proyectos de filantropía. Los recursos provienen de uno o dos sectores y son administrados, ¿no? Son susceptibles a participaciones o liderazgos, o sea, si se va a la academia, si se va a alguien de gobierno, eso es súper susceptible. Se hacen proyectos y programas en los sistemas y son dependientes a una coordinación externa. Pero cuando pasamos a un ecosistema, vemos que las relaciones no son transaccionales. Hay relaciones entre todos los actores y los conecta una visión y una responsabilidad compartida. No los conecta resolvamos este problema, sino qué queremos lograr juntos. Y los actores se relacionan y logran logros comunes. No hay metas preestablecidas, son logros comunes. Si un actor se sale, no afecta el funcionamiento del sistema porque hay muchas relaciones que no son transaccionales. Los recursos no solamente provienen de dos actores y son administrados, sino que provienen de todas las organizaciones que son parte de ese sistema y son de diferente tipo, no nada más son económicos, ¿no? Los sectores añaden valor siendo la mejor versión de ellos mismos, el mejor servicio que pueden dar y evolucionan, aprenden a trabajar juntos. No nada más crean proyectos y programas, sino crean infraestructura multisectorial, crean estas condiciones que son como más colectivas. Infraestructura multisectorial puede ser desde una plataforma hasta infraestructura de la ciudad o hasta centros, ¿no? Edificios, o sea, o crean sistemas de aprendizaje, ¿no? No solamente son programas y proyectos para lograr las metas preestablecidas, ¿no? Y
la forma de interactuar es en una gobernanza colaborativa y justamente la intencionalidad es muy importante. Entonces, hay que preguntarnos cuando hablamos de cambio sistémico, ¿qué cambio sistémico? Porque los dos son cambios sistémicos, ¿eh? O sea, lograr estas metas preestablecidas también requieren cambios sistémicos. Lograr estas visiones y responsabilidades compartidas también requiere cambios sistémicos de otro nivel, estructurales, ¿no? Dinámicos, de construir condiciones. Ahora, me voy a... ¿Cómo vamos hasta acá? Ahorita. Muy bien, esta última muy clarificadora, ¿eh? Ah, ya, perfecto, Sí, qué bueno. porque además es que estamos hablando de un cambio cultural, de formas de hacer y de formas de entender. Sí, no es nada más digamos, la metodología, es que si realmente no cambiamos la forma de ser, y cuando empezamos a utilizar estas herramientas, sí cambiamos nosotros. A, a mí ayer me decían, es que tienes que ser más directiva porque va a haber puros subsecretarios en la reunión y no puedes ser como tan abierta al estar escuchando. Yo decía, híjole, es que después de tantos años de hacer como procesos sistémicos, uno sabe que no controla nada, ¿no? Y que la realidad hay que escucharla, ¿no? Entonces, pues sí, te cambia un poco tus actitudes, ¿no? O sea, te cambia un poco y uno cambia, ¿no? Se transforma, Dani. Quizás la pregunta viene justamente desde el modelo pues tradicional que teníamos a la izquierda, pero entonces, ¿cómo saber si estamos avanzando? Ujú, ahí va. Ujú. Me voy a ir a metodología rápidamente. Tal vez me voy a ir rápido a posicionamiento del contexto y luego me voy a mostrarles metodología, cómo sabemos y cómo empezamos a generar indicadores que son realmente sistémicos. Y les dejo también notas de qué tipo de literatura pueden empezar a leer para poder ver esa trazabilidad. ¿Por qué son importantes realmente ver a qué le estamos apostando, esas intencionalidades o esos propósitos? ¿Alguien de aquí conoce el trabajo de Earth for All? Que creo que esto es como muy importante para las fundaciones comunitarias y para las redes de fundaciones comunitarias. Hoy estamos aquí, y bueno, el trabajo de Earth for All es un trabajo que se hizo por varios centros de investigación internacionales que nos dicen, no sé si alguien se acuerda que en el 72 salió este libro de límites a crecimiento y dijo, si seguimos con el sistema económico que tenemos, lo que va a pasar más o menos por ahí del 2020 es que vamos a empezar a presentar cambio climático, sequías, muertes, un poco polarización social, que es lo que está sucediendo. En ese tiempo, se utilizaron estos métodos científicos, sistémicos, y en ese tiempo dijeron, no, no es cierto, o sea, no le creemos, a los estudios y a las proyecciones que hicieron, etcétera. Y pues en el 2014 MIT corre el mismo modelo y se dan cuenta que no nada más es válido, sino que lo que habían dicho hace 5 décadas estaba pasando. Y entonces hay 3 grupos, si quieren, también eso se los compartimos, que hacen como actualización de Earth for All y dicen, oigan, o sea, tenemos que hacer lo que ellos le llaman el salto gigante, porque estas son las tendencias. Y hoy estamos aquí, más o menos en el 2024. Lo que vemos es que el calentamiento global va a seguir creciendo. La población con menos de $1 al día va a caer exponencialmente. ¿Qué significa eso? O sea, por ejemplo, si pensamos de los 80s al 2000, aquí aumentó la pobreza. Y aquí parecería buenas noticias, ¿no? Porque la población con menos de un dólar al día va bajando exponencialmente. Pero si vemos la curva de población, y esto es el 2024, este es el 2030, y esto es en solamente 10 años, en el 2034. Lo que vemos es que la población se está desacelerando. Esto tiene que ver con qué es realmente el cambio sistémico. Cuando nosotros empezamos a modelar ya sistémicamente, ya sea hacemos un modelo de simulación o un mapeo sistémico, que no es de relaciones entre actores, como dice Agustín, es cómo funciona el sistema, nos damos cuenta que si una curva empieza a desacelerarse como esta, lo que significa es que el número de nacimientos y muertes se va equilibrando.
Y cuando la curva está así, es que hay la misma cantidad de nacimientos y muertes. Esto quiere decir, esta desaceleración es que están muriendo más personas. Entonces ya la curva, ya esto te va diciendo, y si leemos Earth for All, como los sectores que la tienen más difícil, ahorita hay cambio climático, hay golpes de calor, no hay suficiente, por ejemplo, en Nuevo León, que es donde estamos haciendo un proyecto ahorita, en 6 años se tendría casi que duplicar los servicios públicos, en 6 años, duplicar en un estado como Nuevo León. Entonces, ¿qué pasa cuando no haces? Obviamente hay muertes, ¿no? Y las muertes son de las personas pues más vulnerables. Vemos, por ejemplo, que el promedio de índice de bienestar va a caer así en 10 años. Vemos cómo la tensión social va aumentando. Entonces, ¿por qué es importante tu pregunta, Daniela? Es muy importante empezar a cambiar los indicadores, es muy importante empezar a ver realmente cuál es el siguiente paso que sí me va a abonar a construir condiciones, no nada más quedarme en lo que es medible, no nada más quedarme en lo que estamos haciendo. O sea, ya ahorita algo que creo que nos apasiona y que es como el vínculo que hemos tenido en Lanza la Vida al Centro, o sea, como con Agustín en el equipo, es lo que hagamos hoy y lo que dejemos de hacer es súper importante para los años que vienen. Ya no es, bueno, tenemos a lo mejor 50 años para ver si agarramos la onda, no. Ahorita lo que hagamos hoy es muy importante para construir condiciones. Entonces, ¿quién puede atender este tipo de retos, ¿no? Que son retos realmente sistémicos? Y aquí vemos, por ejemplo, que los sistemas, si los vemos en diferentes capas, a veces, bueno, tenemos nuestro equipo de trabajo, pero pues nuestro equipo de trabajo no va a ser como lo suficiente para hacer ese cambio, ¿no? Pero entonces decimos, bueno, tenemos que involucrar a nuestras organizaciones completas, pero luego decimos, bueno, pero también las empresas le tienen que entrar y pues la sociedad le tiene que entrar. Y bueno, el sistema ecológico es el que nos está sosteniendo, ¿no? Y una bioregión es la que nos está sosteniendo. Entonces esto ya nos habla y que creo que las fundaciones comunitarias, por eso creo que es un o sea, que son grandes actores. Cuando yo me pregunto, o sea, ¿quién puede hacer ahorita sostener esas transformaciones? Hay pocas organizaciones que en su estructura tienen este poder de aglutinar sectores y comprometerse con propósitos en sistemas ecológicos y sociales. Y eso sí son las fundaciones comunitarias. O sea, las fundaciones comunitarias sí tienen, digamos, en quienes tienen esa capacidad de poder empezar a sostener, ¿no? Propósitos más sistémicos y acciones más efectivas, porque o sea, están todas estas capitas, ¿no? Para lograr un cambio. Aquí lo voy a ver un poco más rápido, pero digamos que imagínense que una empresa, ¿no? Quiere hacer algunas transformaciones, pues hay cosas que va a poder hacer la empresa, ¿no? Que necesita hacer la empresa. Pero hay otras cosas, por ejemplo, esto es como los niveles y temas de materialidad de una empresa. Entonces hay cosas que puede hacer. Hay un sistema productivo que hospeda a la empresa y un sistema social. Y hay cosas que necesita lograr la empresa o la organización que ya no dependen de la empresa, sino de todos los demás sectores, que dependen de la sociedad, que dependen de la naturaleza, que dependen de la bioregión. Entonces, cualquier organización ahorita, sobre todo los grandes corporativos, están llamados a empezar a poner atención a su sistema productivo porque hay muchos temas que necesitan lograr y que no van a poder lograr desde sus organizaciones o equipos puntuales, pero esto es válido para las empresas y para otras organizaciones. Entonces aquí vemos como el nivel de temas se tienen que trabajar de manera colaborativa entre sectores. Y trabajar de manera colaborativa no es, soy súper buena onda, entonces voy a trabajar con diferentes sectores, es necesitamos trabajar juntos, o sea, necesito sí o sí construir esas relaciones. En el cómic que decían, ese link que normalmente no me gusta hacer o no quiero hacer. Y cuando trabajamos a nivel de ecosistema, lo que buscamos es que se alineen las diferentes intenciones. O sea, mucho de lo que ustedes están, o sea, de las inquietudes que compartieron, cómo hacer esa transformación sistémica y por eso esta transformación del ser y por eso
el rol tan importante que tienen en sus países, es que probablemente tendría que haber como cada vez más profesionistas que sean capaces de construir voluntades conjuntas con sectores que tienen relevancia. Y eso es un arte, o sea, poder involucrar a un sector y decirle, tenemos este propósito compartido, estas son nuestras metas comunes, y convencerlos y saber que los vamos a lograr juntos, ¿no? Entonces, parte de hacer una transformación sistémica, un cambio sistémico de un nivel mayor, que ya vimos que es muy importante en estos años, requiere poder alinear, aquí en este es un mapa de sectores, entonces estos sectores están alineados con el propósito, pero estos están en conflicto. Estos tienen una alineación débil y estos tienen una alineación rota. Entonces, están desalineados. Y parte de las, digamos, habilidades que se requieren para los siguientes años es poder saber cómo a todos los sectores puedo invitarlos a un propósito y podemos trabajar en conjunto. No porque soy buena onda, sino porque también les conviene a ellos. Y poder encontrar los puntos donde, como veíamos en esta visión de ecosistema, generamos valor para todos. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, por ejemplo, si queremos trabajar temas de pobreza en una ciudad o calidad del aire o calidad de vida de los niños en un entorno rural, probablemente vamos a tener que trabajar en diferentes capas. Por eso la intencionalidad, por eso el propósito que decíamos, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Que se comuniquen mejor ciertas organizaciones? Ah, pues sí, entonces, si es así, pues nada más tengo que trabajar con estas dos capitas. Pero quiero lograr un bienestar social, tengo que trabajar en todas las capitas. Y todas las capitas, como vimos en la diapositiva anterior, pues si trabajo en todas las capitas, tengo que hacer relaciones con sectores muy diferentes, y saber cómo hacer esas relaciones. Entonces, parte de lo que realmente implica hacer cambios sistémicos de diferente nivel es tener un trabajo interno que es claridad estratégica. ¿Qué queremos hacer y quiénes estamos llamados a hacer nosotros? Por ejemplo, fundaciones comunitarias. Y en la dimensión externa es qué condiciones entonces tenemos que nutrir para lograr hacer eso. Y siempre saber para qué activar el potencial de nuestro trabajo, o sea, tener muy claro qué realidades queremos crear para saber quiénes tenemos que ser, para saber entonces qué condiciones tenemos que nutrir. Y lo que normalmente sucede es que todo lo que es la dimensión externa tiene que ver con los proyectos, las políticas, la infraestructura, las estructuras organizativas. Y lo que tiene que ver con el trabajo interno tiene que ver con conductas y liderazgos, paradigmas y valores, prácticas, patrones de interacción. Entonces, hay que trabajar en los dos niveles para hacer un cambio sistémico, una transformación, porque uno puede hacer un mapa sistémico y tener la estrategia de transformación más bonita. Y ahorita ya vamos para allá, Dani, como cómo se ve y cómo se mapea. Uno puede tener el mapa más interesante y con colores y claro y ver qué indicadores. Pero si me quedo ahí con esa claridad en la estrategia de transformación y no desarrollo las capacidades de con quién tengo que negociar para hacer esas transformaciones, a quién tengo que subir al barco, hagan de cuenta que el potencial de la transformación realmente se trabaja a nivel interno, en el ser de las organizaciones. Y si aumento este potencial, esta dimensión externa puede lograr su impacto. Entonces hay muchos como niveles de trabajo. Entonces, ¿cómo se ve ahora sí un proyecto de transformación sistémica? Por ejemplo, voy a empezar muy rápido con 2 ciclos, porque luego vamos a ver mapas de muchos ciclos. Imaginemos que hay personas en situación de calle y lo que sucede es que hay más personas en situación de calle y se acuerdan que les decía lo táctico, siempre nos quedamos con lo táctico. Hay personas en situación de calle, entonces hagamos refugios y apoyos temporales. Es lo que puedo hacer, ¿no? O sea, como refugios y apoyos temporales. Y eso me hace que disminuyan las personas en situación de calle. Entonces hay un arreglo rápido de esta situación. Si hago este tipo de cosas, otra característica de los sistemas es que reaccionan en el corto plazo de manera opuesta a como reaccionan en el largo plazo. O sea, lo que me da hoy quick wins, eso me va a compensar y pegar en el mediano largo plazo. Entonces,
¿Qué pasa cuando hago refugios y apoyos temporales? No hay visibilidad de la problemática. Vale. Y nada más explica qué es eso de compensar. ¿Cuál es el rol del compensador? Porque creo que es súper importante lo que estás diciendo. Ok, ahí va. Y además tiene que ver con lo que habías dicho de la parte táctica, porque nos vamos mucho a la táctica y se nos olvida lo estratégico. Y entonces lo táctico nos chupa también en el hacer del día a día. Sí. ¿Te refieres a que explique los ciclos de retroalimentación, los que compensan y los que refuerzan? No, yo sí, pero sí, si quieres, pero también nada más así diciendo es que hay un ciclo de transformador, hay un ciclo y hay un ciclo, ¿cómo se llama? Se me olvidó, de compensación. Sí. Y el que hay que quitar realmente no es el otro, sino el de compensación. Bueno, tú sabes, pero sí eso rápidamente. Ok, hay dos ¿Qué es compensación? Más bien, ¿qué es compensación? Compensación es que hagan de cuenta que lo que está pasando en este ciclo es que como no sé que tenemos que tener en otro momento un taller de pensamiento sistémico, pero las variables que están relacionadas en este ciclo es cuando tenemos un circulito, como aquí. Entonces, las variables que están aquí, cuando estamos en un ciclo que le llamamos balanceador o compensador, las variables compiten. Si hay más personas en situación de calle, hay más refugios, pero si hay más refugios, hay menos personas. Se compensan, ¿no? Y hay otros ciclos, y los ciclos que se compensan van a tender a estancarse en el tiempo. La pobreza, por ejemplo, se estanca, ¿no? Los niveles de educación, la suficiencia económica de las familias, son cosas que están en estructuras compensadoras. Y eso a veces no es una buena noticia. A veces sí, si pensamos, por ejemplo, en la capacidad de carga de un territorio, está bien que se compense, que esté balanceada, que se mantenga, ¿no? Pero hay otras cosas que no queremos que se mantengan. Y casi todas las, por ejemplo, políticas de combate a la pobreza, si ya dijeron combate a la pobreza, eso va a estar compensando. No va a estar generando caída exponencial de la pobreza. Va a estar compensando algo. Y es esta acción lineal de no cambiar el contexto, pero ir a la cosa, ¿no? Para que me dé el quick win. Pero el quick win está dentro de estructuras sistémicas que no, o sea, no nos funciona. Y hay otros ciclos que son los reforzadores, que ahorita vamos a ver otro ejemplo, pero esos ciclos tienden al crecimiento exponencial o al colapso exponencial. O sea, lo que está pasando ahí se refuerza. Y ahí ahorita les voy a... Y esto tiene toda la relevancia para poder hacer una estrategia. O sea, realmente qué condiciones tengo que nutrir para que lo que quiero o lo que queremos juntos sí suceda. Entonces, si hay más refugios y apoyos temporales, hay menos visibilidad de la problemática, porque pues hay menos personas en situación de calle y hay menos presión por un cambio fundamental. Y entonces, pues no hay vivienda permanente y servicios de empleo críticos. O sea, le doy refugios, no hay trabajo, no hay vivienda permanente, que esta sería una solución fundamental. Y siempre decimos, no, hombre, es que es más caro, ¿no? Y pues es que no podemos, o sea, somos una ONG. Pero lo que sucede es que esto es lo que pasa. O sea, es una solución rápida. La problemática se deja de hacer visible en el corto plazo, hay menos presión por un cambio fundamental y hay en el tiempo hay más personas en situación de calle. Entonces, si ven aquí, este es un ciclo reforzador, el que ya se creó acá. Este es reforzador. Y es reforzador porque tiene dos flechitas rojas. O sea, dos relaciones causales negativas de número par. O sea, menos por menos da más. Esto luego lo podemos ver en otro taller, pero este es un ciclo vicioso. Entonces, a más refugios, apoyos temporales, menos visibilidad de la problemática, no hay presión por un cambio fundamental, entonces no se hacen servicios de vivienda permanente ni de empleo crítico, y entonces como la condición económica está aumentando, la ruptura del tejido social, hay más personas en situación de calle. Y entonces se requieren más refugios y arreglos temporales, pero la problemática no es visible y ahí nos vamos con que se sigue reforzando. Nunca se acaban las personas en situación de calle, ¿no? En este arquetipo, ¿no? En esta situación. Y a más personas en situación de calle, pues más necesidad de una solución fundamental. Y aquí vemos cómo si hay más refugios y apoyos temporales, hay más financiamiento a organizaciones individuales y menos
tiempo y recursos para hacer lo que realmente tendríamos que hacer, que es el empleo crítico y servicios de vivienda. Y entonces, y están por otro lado los donadores queriendo resultados inmediatos, ¿no? Y a este arquetipo se llama desplazamiento de la carga. Y cuando ahorita que Agustín dijo, explica qué es compensador y reforzador, este es el comportamiento en el tiempo que va a tener esta situación. El problema sintomático aumenta, pero luego disminuye porque se crean los refugios temporales, pero luego aumenta porque las condiciones de vida son muy críticas, pero se crean empleos, pero en general en el tiempo esto nada más va al aumento. O sea, realmente está aumentando la problemática. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos estas acciones tácticas, el sistema empieza a hacerse dependiente de la solución sintomática, o sea, de los refugios temporales. Y la solución fundamental pierde recursos. Y entonces esto lo que nos dice es, tu problemática va a seguir aumentando, te vas a quedar como esclavo de tus soluciones de corto plazo y la solución y los recursos para hacer lo que realmente disminuiría las personas en situación de calle va exponencialmente a la baja. ¿Sí? Entonces, esto es algo de lo que, o sea, así se empieza a ver un trabajo sistémico, pero ¿qué pasa? Bueno, y aquí es un poquito, o sea, como esto que decíamos, cómo tiene que cambiar el ser, porque uno va y empieza a proponer esto y alguien le va a decir, es que, oye, no, sí, está bien, los empleos que quieres hacer, pero nosotros necesitamos ayudar a la gente ahorita, en este instante, ¿no? O sea, ahorita la gente, entonces, esto es lo que van a decir los proveedores de servicios. El público en general va a decir, pero ni siquiera son tantos, o sea, realmente lo que está pasando ahorita y el problema es el agua, ¿no? O sea, no es la persona, porque la visibilidad de la problemática, porque estos proveedores quieren hacer el bien, y entonces hacen los refugios, la visibilidad de la problemática se disminuye, y el público en general dice, pues eso no es una prioridad hoy, ¿no? Y los funcionarios públicos van a decir, pues sí, esto sería la solución, pero es muy complicada, requiere esfuerzo, requiere dinero que no tenemos, ¿no? Y entonces, los que a lo mejor pueden tener algo de dinero dicen, oigan, sí, pero nuestro consejo espera resultados. Entonces nosotros sí tenemos que ver cuál es el número de beneficiarios, ¿no? Que fueron a los refugios. Y entonces ahí vemos que se requiere un arte para saber comunicar por qué esto va a ser más eficiente, pero también para construir voluntades, ¿no? Y entonces hay muchas herramientas que hoy permiten, por ejemplo, ver hacia dónde vamos a ir si seguimos así, con lo que nadie va a poder, y ahí es donde dices, pues a lo mejor sí, ¿no? Porque en el tiempo voy a tener una carga como gobierno muy pesada, o las OSCs no van a alcanzar para la gente en situación de calle, o o la empresa va a decir, pues sabes qué, a mí me conviene, porque ahorita, por algo que está pasando en Nuevo León, tengo que traer a gente de Veracruz y de Hidalgo, pero pues si podemos aprovechar el capital humano que está aquí, pues sí, déjame crear estos empleos, ¿no? Entonces, hay que empezar a buscar cómo hay efectos dominó, ¿no? Entonces, y eso mismo te lo da el pensamiento sistémico. Entonces, ahorita vimos 3 ciclos de retroalimentación. Cuando ya empezamos a hacer un mapeo, esto empieza como a aumentar, ¿no? O sea, como empieza a aumentar cómo vamos entendiendo la situación. Y tenemos 15 minutos, así que me voy a ir rápido mostrándoles estas herramientas y podemos tener una ronda de preguntas. Generalmente lo que sucede cuando empezamos a mapear es que nos damos cuenta que hay partes del sistema que están dominando, que son esta parte que está sombreada en café. Estas son las estructuras que están dominando. Y que hay otras que son parte del sistema, pero que esas no son las dominantes, no hay mucha energía ahí. Y, por ejemplo, en este caso tomamos las que están dominando y estas, aquí hay diferentes, como ahorita les mostré 3 ciclos, aquí hay 13 ciclos, ¿no? Estas son estructuras de pobreza en la Ciudad de México. Ahora, esto lo hacemos en colaborativo, lo hacemos con los sectores que tienen que estar y empezamos a mapear con ellos. Entonces no crean que es como de escritorio y luego, o sea, lo más efectivo
es tener a la gente ahí construyéndolo en conjunto, porque entonces ya no tienes que convencer a nadie, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Entonces, aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que hay diferentes ciclos de retroalimentación, que son como cada uno está como con su ruta ahí. Y en este caso, por ejemplo, lo que querían era empleabilidad para los jóvenes, oportunidad, mover esta variable. Y lo que hacen las organizaciones es empezar a que en pues idea de voy a taclearlo directamente, pues para que los contraten tienen que tener habilidades. Las organizaciones dicen, y miles de dólares ahí, ¿no? O sea, entonces tienen que tener habilidades. Entonces, déjame contribuir a que estén preparados para el empleo. Entonces, voy a hacer muchos talleres y es lo que están haciendo. Y ya cuando haces el mapeo sistémico es, oye, pero para que los contraten, pues necesita haber vacantes en la ciudad, para empezar. O sea, necesita haber un puesto disponible. Y resulta que la Ciudad de México no está creciendo, tiene niveles de estancamiento, el 0.06%. Y la población está creciendo exponencialmente todavía, pero las vacantes formales no. Entonces, para que contraten a alguien tiene que haber vacantes, pero también para que ese alguien esté preparado, pues no es nada más que le des el taller, es que si la familia tiene una brecha de ingresos, los chavitos tienen que ir a trabajar, no se van a ir al sistema educativo, ¿no? Y entonces, pues no van a estar integrados, ¿no? No van a estar preparados para el empleo. Y entonces, para que no haya esta brecha de ingresos de las familias, pues tiene que haber servicios disponibles. Y entonces ahí empezamos a ver la solución fundamental no está en tus talleres, pero estás invirtiendo millones de dólares en talleres para prepararlos para el empleo. Y entonces aquí lo que vamos viendo es ver qué otras partes del sistema, dónde podemos incidir, que pueda ser en el corto plazo, pero que pueda ser realmente efectivo para poder tener empleabilidad. Y aquí, bueno, están como mucho en esta parte de acá, está todo lo que tiene que ver con las violencias en sus lugares de origen, cómo se ven otros oficios, porque resulta, por ejemplo, algo que también es muy bonito, que vimos que fue una sorpresa, y es que los sistemas son contraintuitivos y que cuando empezamos a mapear no sabemos dónde va a estar el punto de apalancamiento, o sea, la palanca. Pero algo que vimos es una forma de incrementar el ingreso de las familias de manera directa es pagar el trabajo del hogar y el trabajo de cuidados, porque ese siempre se hace. Y entonces ahí empiezas a generar un montón de efectos positivos, no nada más para el ingreso de las familias, ¿no? Sino para la reivindicación de las mujeres, para salir de las trampas culturales, ¿no? Que tienen que ver con esta variable. Entonces aquí empezamos a encontrar otros puntos de apalancamiento y quiero Vale, mostrar. vale. Ajá. Regrésate tantito nada más para poner una cosa. Sí. Bueno, este es el mismo mapa, ¿verdad? Sí, este es ya Ok, con los puntos de aquí, esta parte es la apalancamiento. que estábamos viendo ahorita. Lo que puse Ok. son las dinámicas Marca dónde está ahí el tema del empleo, del ingreso familiar. aquí. Ok. Lo que detectamos en este proceso, porque a mí me tocó trabajar con Van en es que el tema no era que no nada más hubiera empleo, sino que realmente el foco que hacía que el muchacho saliera y no pudiera tener trabajo estaba más realizado más en el tema de la familia no tenía el ingreso suficiente y eso generaba todas estas dinámicas. Entonces, lo que era más importante, y lo que era más importante era incrementar el ingreso familiar para que el muchacho pudiera ser muchacho y pudiera tener al menos la oportunidad de estudiar, la posibilidad de poder tomar la decisión de querer estudiar. Se empezaba con eso. Pero eso no tenía que ver específicamente con empleabilidad. Esa era la causa fundamental. Era otra cosa de la que generalmente vemos. Es que no trabajan y entonces no estudian y entonces hay que capacitarlo. Totalmente lineal, totalmente táctico.
Sí, y ahí en lo que dice Agustín, nos empezamos a ver cómo a lo mejor había oportunidades para empezar a pues volver o recuperar aprendizajes de políticas que se aumentaban el ingreso familiar, ¿no? Que estuvieron a nivel nacional implementadas, ¿no? Y que entonces ahí se pueden generar efectos positivos también para las secretarías nacionales que están peleando por pues, el programa de Jóvenes Oportunidad, pero también la Secretaría de Desarrollo Social, y empiezas a encontrar que hay cosas que se pueden hacer que no requieren tantos recursos, que incluso con el recurso de una sola de esas secretarías, pero haciendo lo que se tendría que hacer, se generan muchos más efectos positivos, muchos más avances que toda la inversión que está habiendo, ¿no? En programas y proyectos de capacitaciones. Y entonces aquí algo que es posible a través también que ahorita diríamos, bueno, ¿y cómo se ve? Se pueden identificar puntos de apalancamiento en diferentes partes del sistema, pero si se fijan, están casi en las periferias, no donde normalmente estamos viendo las problemáticas. Y entonces estos puntos de apalancamiento son lugares sensibles en el sistema que nos dan la capacidad de poder entonces ver qué condiciones nutro para mover esos puntos de apalancamiento. Y aquí vamos viendo como ya más áreas del sistema donde podemos crear condiciones, crear contexto para que esas variables se muevan. Y lo que es posible hacer después de eso es, si tengo que mover estas estructuras, ¿qué voy a hacer en el corto plazo a nivel táctico y cómo las diferentes acciones van abonando unas a otras hasta lograr lo que quiero lograr? Y esto, por ejemplo, aquí están algunos temas que en este caso esa organización tenía que cumplir, y le dijimos, es que no es que tengas que cambiar a toda tu fundación corporativa global, porque era una organización global. Puedes empezar a hacer esto y te decimos dónde le vas a pegar a este tema que tú quieres, dónde le vas a pegar a este tema. O sea, no es así como, bueno, y entonces, no, pero no lo puedo hacer porque, pues yo, ¿cómo voy a cambiar a la organización global? No es necesario. Solo ten claridad cómo estas acciones te van a contribuir a los temas que ya haces, ¿no? Pero de una forma como más efectiva. Y cómo las acciones que haces también entre ellas mismas se van haciendo sinergia. Algo que también es como de las preguntas que ustedes tuvieron, miren, algo que es que esto creo que ya es a lo mejor, es muy simple, pero este es un proyecto en Massachusetts donde hubo más de 120 actores colaborando, sectores más bien. Que se cumpliera el propósito implicaba que este ciclo se activara, pero para que este ciclo se active, todo este sistema es el sistema que tiene que moverse. Pero dices, bueno, tengo que mover todo ese sistema. Sí, pero solo hay 4 estrategias que se necesitan hacer. 4. Y 16 métricas. 4 a corto plazo, y no me acuerdo cuántas eran en mediano y en largo, pero para mover todo ese sistema necesitas 4 estrategias. Y esta estrategia, Rosita, tiene sus sectores que tienen que estar involucrados. Y esta azul marino tiene sus sectores que tienen que estar involucrados. Y esta celeste y esta verde. Y hay 3 que inciden de manera directa en lo que tiene que moverse. Pero hay una que no incide de manera directa, pero si esta celeste no pasa, la verde no pasa. Entonces necesito también mover esa parte del sistema. Y entonces lo que se hace aquí es identificar cuáles son los puntos de entrada, procesos que tengo que mover, y luego cómo esos procesos los transformo en métricas que puedan informar la acción de diferentes sectores. Y hace algo muy bonito porque imagínense 120 actores con 16 métricas. O sea, no 50. 120 reconociendo las mismas métricas. Y aquí es lo que vamos viendo, que quiero mostrarles esto, es que imagínense, si nosotros empezamos a ver en el mapa, este es otro mapa de otro proyecto, ¿no? Si empezamos a ver en el mapa, si ya sé, imaginen que, es más, déjenme, bueno, no, así porque luego es como mucha saturación. Imagínense que aquí hay una línea transformadora y aquí hay otra, ¿no?
y aquí hay otra. Cuando empiezo a ver qué sectores son los responsables de mover cada una de estas variables, ya puedo empezar a ver con quién tengo que negociar o con quién tengo que colaborar o a quién tengo que subir al barco, ¿no? Para mover cada una de las estrategias. Pero también, si ven, hay muchas variables en blanco que no tienen color, ¿sí? Eso quiere decir que hay procesos muy importantes que tienen que suceder que nadie los toma en sus manos. Y entonces trabajar en ecosistemas es poder ver, oye, tiene que pasar todo esto, pero esto no existe hoy. Y lo que puede pasar es que una organización diga, yo puedo empezar a hacer eso, o que se creen organizaciones, ¿no? Pero hay procesos que tienen que suceder que hoy nadie está tomando en sus manos. Eso es súper, súper importante. Y hay más cosas que decir de estos análisis, ¿no? También, si ven, hay mucha carga verde, ¿no? Entonces, como si hay tantas variables en un solo sector, a ese sector se le tiene que reducir su responsabilidad o se le tiene que aumentar el apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, hay que empezar a balancear, o sea, trabajar a nivel de ecosistema es empezar a ver y tener estas ética y nociones del cuidado. ¿Cómo construyo condiciones? ¿Cómo ayudo a los sectores en lugar de estoy enemistada, ¿no? ¿Cómo construyo condiciones para que cada quien pueda ser la mejor versión de quien puede ser, ¿no? ¿Cómo los traigo a la mesa? Voy a hacer una pausa acá porque tenemos 2 minutos para cerrar. Hay como diferentes procesos y proyectos, ejemplos, pero me gustaría saber si hay algunas preguntas o inquietudes hasta ahorita. Yo sí tengo una muy pequeña y es si ustedes han facilitado diseños de teoría de cambio con este enfoque ¿Con enfoque a qué te refieres? de pensamiento sistémico, porque la mayoría de teorías de cambio que uno ve tienen una lógica muy lineal y Sí. quería conocer, es como, más bien lo que quiero conocer es tu opinión o tu experiencia con herramientas de planeación para el cambio con enfoque sistémico. Pues es que es lo que, o sea, lo que hacemos es eso, pero lo hacemos de una forma un poco más profunda y cuando trabajamos en Lanza la Vida al Centro, trabajamos a nivel estratégico, que es que se entienda, por ejemplo, la transformación que queremos hacer y lo primero, no fue digamos, esta no fue una reunión metodológica, pero cuando nosotros sacamos el propósito, después sacamos indicadores de éxito del propósito. Y esos son los que nos van guiando y hacemos una primera teoría de transformación que es como una teoría de cambio, un mapa chiquitito, pero que nos va dando información de qué cosas tendríamos que abordar. Entonces, nosotros trabajamos a nivel estratégico para que podamos entender sistémica y estratégicamente y luego trabajamos a nivel colaborativo, que es decir, cómo el ser tiene que cambiar para ser capaz de sostener lo que quiere sostener. Y trabajamos a nivel estructural. Y a nivel estructural hacemos mecanismos de planeación, informamos cómo tiene que ser la estructura organizativa de la sociedad, de las organizaciones, según también lo que están llamadas a hacer, porque luego si tienen estructuras súper jerárquicas es también difícil, ¿no? Entonces hacemos como planeaciones, etcétera. Son procesos un poco más largos, son menos lineales, pero, por ejemplo, incluso hacer solo un taller de una teoría de transformación, ¿no? Eso puede dar mucha claridad a los equipos. O sea, nos damos cuenta que a veces cuando hay personas involucradas de los equipos, que son los directores, ¿no? Ya no le tienes que explicar 20 veces. Él puede ver la teoría de transformación y va a decir, tengo que actualizar esto en mis áreas o tengo que planear así o así, ¿no? No sé si te contesté. Sí, mil gracias. Minerva. Gracias, Vanessa. Híjole, bueno, súper interesante. Una pregunta que me surgía un poco era como en esta definición del propósito, porque me saltó cuando nos estabas mostrando el mapa de los jóvenes y la empleabilidad. eh, bueno, o sea, porque un propósito puede ser que los jóvenes tengan empleo, pero más allá de eso, bueno, a lo mejor ese no es el propósito, ¿no? Sino el propósito es que tengan prospectos e ingresos y no tiene que ser mediante el empleo. Entonces,
como cómo llegas a esa definición del propósito o puede cambiar una vez que haces el mapeo o este. Es la parte más importante y aquí era, o sea, nosotros hemos migrado de hacer procesos más, como para una organización, porque las organizaciones dicen, estos son mis objetivos, y luego los ves y dices, ay, no te dan para que tú utilices tu potencial, pero pues esos son sus objetivos. Entonces, en este caso, su objetivo era la empleabilidad, ¿no? Entonces, nosotros lo que Pero, hicimos fue, construyamos un propósito. Si quieres, cuéntales tú, Agustín. bueno, sí, ellos lo que querían era mover un cierto número de jóvenes a empleabilidad a empleabilidad. Iban a meter 16 millones de dólares a este proceso para 5 años. Era un dineral. Era más fácil darles, agarrar el dinero y darle a esos muchachos que querían, que ya salieran de la pobreza ellos, su familia y los que vienen atrás de ellos. ¿Sí? Y entonces lo que le dijimos, no se trata nada más de empleabilidad, se trata de movilidad social. Pero se necesita una movilidad social permanente en el cambio de sus muchachos, o sea, no nada más que incremente sus ingresos, sino que se mantengan también en un empleo y cambien su calidad de vida. Pero para eso hay que mover también el ecosistema local de donde ellos vienen, qué es lo que sucede alrededor. Y esos 16 millones de dólares, además, fue una cosa muy interesante para la fundación, es decirle, vas a poner tal cantidad de dinero que nada más porque lo pones, vas a modificar el ecosistema. Te convierte en un ecosystem shaper, es alguien que vas a modificar el sistema. De per sí, que ya, lo que existe lo vas a modificar nomás porque llegas, los que tienes que considerar parte del ecosistema. Y eso es donde yo creo que más cuesta, porque entonces, ya soy corresponsable, ya no nada más meto mi dinero, soy corresponsable. Entonces yo también ahora, en la manera en que meto mi dinero, soy responsable de cómo sean las cosas. Entonces, que es una de las cosas que siempre hemos hablado, que el donante a veces no lo alcanza a ver, pero que a nosotros como fundación nos tiene que ayudar. Entonces, más bien es trabajar en el propósito, Minerva, más que cambiarlo en el camino, porque entonces tampoco ya estás orientado, porque el propósito te cambia en a dónde vas, y cómo y a quiénes mides, pero también es dinámico. Esa es parte de esa complejidad. Andrea. Muchísimas gracias, realmente estuvo muy interesante y me encantaron los ejemplos. Yo tengo una pregunta también con esta parte del propósito, digamos, porque a nosotros nos pasa muchísimo, ¿verdad? Que pues un donante cree en una idea, ¿verdad? De una teoría de cambio propuesta y luego por cuestiones internas, ¿verdad? Es como, ok, es nada más un grant de 2 años, ¿verdad? Tiene principio y fin y no sé si te voy a dar financiamiento para una segunda etapa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr un cambio, ¿verdad? En tan poco tiempo es imposible y es, o sea, más allá de ambicioso, se sale de las manos porque si estás hablando de, no sé, por ejemplo, transformación en la agricultura, es bastante complejo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generar un propósito, verdad? O un esquema, digamos, tendría que ser casi que un plan estratégico y conseguir proyectos que apoyen, ¿verdad? A ese cambio sistémico, o más bien cómo hacen usualmente con ese propósito para bajarlo de manera que sí tenga una línea del tiempo, ¿verdad? Como tal vez un poco más específica y aterrizada. O sea, sé que es muy difícil, no sé, decir en 5 o 10 años vamos de la A a la B, pero no sé si existe como algún ejemplo, ¿verdad? De cambios paulatinos con proyectos que son como muy time bound, ¿verdad? Eso, o sea, sí se puede hacer. Y solamente requieres no poner un propósito más grande, sino a un propósito más como a nivel táctico. Y puedes crear tu propia estrategia o, sistémica de algo muy puntual de aquí a X momento. Puedes hacer eso desde un sesgo de estrategia sistémica. Eso no es lo más estratégico, porque mientras no haces el propósito y construyes capacidades en el sistema para hacer transformaciones sistémicas, todos estos cambios no es que no sean importantes, pero digamos que es importante más bien apostarle a
Bueno, o sea, la respuesta es sí se puede hacer, se puede hacer. Nosotros recomendaríamos que se ampliara un poco más y que se vieran otras formas de tener otro tipo de diálogos con los donantes. Y ya hay muchos foros que están hablando, o sea, como en América, América Latina, en Europa, de cómo la filantropía tiene que tener nociones más sistémicas. Entonces, o sea, como y no nada más eso, o sea, cómo hacer el fondeo. O sea, esta pregunta también se la están haciendo grandes donantes. A nosotros nos ha tocado trabajar en proyectos donde nos ha llegado el budget porque los donantes quieren solo enfoque sistémico en el proyecto. Entonces, y sucede mucho en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí se está viendo ese movimiento y lo que yo pienso y a lo que le estamos dedicando energía es que ahorita no hay recetas, pero personalmente yo creo mucho que ese arte que pueden tener algunos líderes de redes, ¿no? O personas que tienen puestos como los que algunos de ustedes tienen, ¿no? En procesos directivos, donde son líderes de varias organizaciones, donde están en contacto con diferentes sectores. Ahí hay mucho que aprender, ¿no? Ahí hay mucho que aprender porque han llegado a ese lugar por sus características como personas. Entonces, ¿qué pasaría si sostuvieran visiones más estratégicas y pudieran decirle al donante, sí, pero fíjate, o sea, como con una narrativa un poquito más clara, con algunos medios e indicadores, ¿no? De sistémico. Entonces, no hay recetas, pero yo le apostaría más porque a lo mejor toca un mes de conversaciones así como álgidas, pero a lo mejor el donante dice, hagámoslo. Y eso va a ser como mucho más eficiente, o sea, ese tiempo invertido ahí va a ser mucho más eficiente en el impacto social, pero sí se puede también hacer, y no quito como dignidad o valor a hacer algo más táctico. A mí solo me preocupa que verdaderamente las problemáticas sociales y ambientales se están agudizando de una manera muy acelerada, ¿no? Entonces, y que hay muchos estudios y que lo podemos ver ahorita, o sea, las olas de calor. Afuera de mi casa son pájaros caídos por el calor. Estamos haciendo este proyecto en Nuevo León, la gente se está enfermando cada vez más, la Secretaría de Salud tiene como una Vane, carga muy grande, etcétera, ¿no? Entonces, vale la pena Vane, invertir más. te paro Sí, porque yo porque te me quiero decir tengo otra que ir. punta y si Sí. no le sigues ya te conozco. Pues muchas Bueno, gracias, Vane, por todo el tiempo y el esfuerzo. Y estamos gracias. hablando. Sí, mucho éxito y yo admiro mucho a las fundaciones comunitarias y les tengo mucha fe, así que adelante. Gracias, Vanessa. Enhorabuena, Vanessa. Muy interesante. Mil Bye. gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que Muchas estén bien. Ahí les gracias. mando yo Hasta link. luego. Por favor. Gracias. Claro. Besitos. Bye. Muchas gracias. Que estén muy bien.